patrias. Vamos a ver qué opinan algunos de nuestros parlamentarios. Estamos en la línea con Francisco Sagasti, congresista y vocero del Partido Morado. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a RPP Noticias. Bien, mucho gusto de estar con ustedes. Encantado de conversar después de este último discurso presidencial de 28 de julio. Bueno, de lo que esperaba escuchar y a lo que realmente escuchó, había una amplia brecha. ¿Qué le pareció el mensaje? ¿Está conforme con lo que ha dicho hoy el mandatario? Bien, mire, siempre uno tiene algunas cosas que le hubiera gustado escuchar más. Eso nos queda claro a todos. Pero yo creo que en general el discurso estuvo bastante bien planteado, salvo algunas cosas, ¿no? Yo diría que hay 2 o 3 pequeños temas que uno podría haber esperado más del señor presidente Vizcarra. En primer lugar, en esta rendición de cuentas, en esta contarnos cómo es que le ha ido durante los últimos meses, sobre todo de la pandemia, hubiéramos querido saber algo más sobre el aprendizaje del Ejecutivo en estas difíciles circunstancias. Y uno solo aprende cuando reconoce los errores, los acepta y los cambia. Pero no hubo ninguna mención a ningún error, no hubo ninguna mención a nada, o sea que nos quedamos un poco pensando qué cosa es lo que había aprendido el gobierno, por ejemplo, en su relación con los gobiernos regionales, en los problemas de coordinación, en los problemas de información. Hubiera sido por lo menos un mínimo reconocimiento de que en todo este proceso el gobierno ha ido aprendiendo poco a poco. En segundo lugar, yo creo que en los temas económicos hizo una serie de planteamientos razonables, pero hay que precisarlos, hay que bajar. Y esperamos que el presidente del Consejo de Ministros, en su exposición el lunes 3 de agosto ante el Congreso para pedir el voto de confianza, pueda darnos algunos mayores detalles o algunas mayores precisiones a los temas sumamente interesantes que planteó el presidente Vizcarra sobre reactivación. Quedan algunos vacíos que ya hemos destacado, por ejemplo, qué hacer con las personas del sector informal que perdieron sus puestos, etcétera. Pero en fin, esperamos que el primer ministro en su presentación ante el Congreso pueda extenderlo. Y el tercer punto ha sido, que me parece interesante y positivo, ha sido este llamado a lo que el presidente llamó al Pacto Perú, ¿no? Congresista Sagasti, ¿me escucha? Sí, ahora sí, disculpe, lo que pasa es que cuando usted dice... No se preocupe. Cuando usted dice vacíos, se refiere a que el presidente habló, por ejemplo, de las reformas, pero de manera muy general y que no ahondó en cómo es que las va a llevar a cabo. Así es, y sobre todo en una situación en la cual, Tatiana, tiene solo un año y quizá menos de un año, porque en abril ya vamos a tener nuevas elecciones, habrá un nuevo presidente. Entonces, muchos de los temas que planteó el señor presidente, que son necesarios, interesantes e importantes para el país, realmente requieren mucho más tiempo. La reactivación de grandes proyectos de inversión, los temas de acuerdos de gobierno a gobierno, todos esos, Tatiana, requieren mucho tiempo. Y lo que no hemos visto es en estos 9 a 12 meses que quedan cuáles van a ser los temas específicos y las prioridades, y eso esperamos que el señor presidente del Consejo de Ministros designado lo pueda aclarar, ¿no? Lo puede aclarar, claro. Porque, por ejemplo, cuando el presidente dice que quiere integrar el sistema de salud, ¿no? El Ministerio de Salud con eSalud, o por lo menos dejar las bases sentadas en estos 12 meses. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede lograr finalmente la universalización del sistema de salud? Bueno, sobre eso, mire, es un tema técnico bastante complejo y bastante difícil. En el Partido Morado hemos venido trabajando desde hace aproximadamente 3 años y medio, 4 años en cómo hacer eso. Empecemos por el sistema de financiamiento. El eSalud lo que tiene es un sistema de financiamiento en que los empleadores y el empleado lo cubren íntegramente. En cambio, el MINSA, el SIS son cubiertos por
por el Estado. Entonces, una de las primeras cosas que va a haber que hacer es cómo integrar las diferentes fuentes de financiamiento. Segundo, hay diferentes regímenes administrativos de contratación, de personal, de compras, adquisiciones. Tercer lugar, hay diferencias entre el nivel nacional y el gobierno regional, muy destacadas, que las hemos visto en evidencia durante esta pandemia y que son algunas de las cuales han provocado esta llamada a unificar precisamente. Entonces, es un problema complejo, hay una hoja de ruta muy clara. Nosotros estamos proponiendo un proyecto de ley, por ejemplo, en este momento que da un primer paso pequeñito, pero importante, es que su salud, la superintendencia de los sistemas de salud, en vez de depender del Ministerio de Salud, que es una de las entidades a las cuales tiene que supervisar, su salud esté por encima del Ministerio de Salud y por encima de Salud y de las otras prestadoras de servicios de salud, ¿no? Entonces, la ingeniería institucional de lograr esta unificación es algo importantísimo, prioritario y delicado, Tatiana. Y venimos pensando mucho en eso. Y este es el momento, además, para hacerlo. ¿Perdón? Este es el momento para hacerlo. O sea, una situación en la que es el momento para iniciarlo. No sirve para dar el impulso para hacerlo. ¿Cuándo si no? Correcto, y más aún todavía, yo no creo que se pueda terminar todo esto en 9 meses a un año, pero hay que iniciar el proceso, tenemos las ideas claras, hay que tener un diálogo y yo creo que es posible hacerlo. Una de las dificultades muy grandes va a ser lo que acabamos de ver en este momento en Arequipa, lo estamos viendo en Huánuco, lo estamos viendo en Ica, ya lo vimos en Piura, ya lo vimos en Chiclayo, es decir, la diferencia que hay entre el nivel nacional del MINSA y los gobiernos regionales que se supone que son los que administran los sistemas de salud. Pero en fin, esta es una de las buenas propuestas que se han hecho, pero sabemos que tomará tiempo. Y lo que nos interesa ahora es que el señor presidente del Consejo de Ministros, Tatiana, nos concrete las cosas, ¿no? Sí, claro, sea mucho más específico en algunos puntos que han quedado por lo menos no tan claros en cómo se va a hacer. Hay un momento también en que el presidente Vizcarra, por ejemplo, exacto, cómo es que lo va a hacer en todo ese año, por lo menos cómo va a dejar las bases sentadas para el siguiente gobierno. El tema es que también, no sé si coincide usted con mi percepción, pero sentía al presidente un poco más conciliador, menos confrontacional con el Congreso, como en años anteriores con el antiguo Parlamento, y en un momento les pide a ustedes que democráticamente, respetuosamente, no postulen o no dejen postular a aquellas personas que tienen delitos dolosos a cargos públicos. Y digo les pido a ustedes porque hoy la reforma política está en su cancha, en la cancha del Congreso. Mire, eso es algo que el Partido Morado está empujando hace mucho tiempo y creo que todos estamos de acuerdo. Ya tiene una primera aprobación en el Congreso, se requiere la segunda y esperamos que se agende y que logre la mayoría calificada que se necesita. Pero ahí el presidente lo que está haciendo es expresar un sentir popular, un sentir de varios partidos como el Partido Morado, que ha venido empujando este tema realmente de una manera muy fuerte desde hace mucho tiempo. O sea que eso me parece correcto. Pero mire, hay un último punto que me parece importantísimo destacar en la presentación del señor Vizcarra, es esta idea del Pacto Perú, de este acuerdo entre diferentes partidos políticos para llegar con una agenda mínima consensuada, lo que llamaban algunas veces en otros lugares del mundo el programa mínimo acordado entre varios partidos, acordado entre diferentes grupos, etcétera. Yo creo que esta es una iniciativa sumamente importante, Tatiana, creo que es una iniciativa que hay que seguir. El Partido Morado hace meses en uno de sus documentos ideológicos, que se llama Cómo Gobernar, que está disponible en nuestra página web, en esto planteamos la idea de un nuevo acuerdo republicano, precisamente en la línea que ha planteado el presidente Vizcarra, pero entrando un poquito más de detalle, indicando, por ejemplo, que debería ser el acuerdo nacional,
que es una instancia de nivel superior y que no debe tener un traslape con el Congreso. Por eso es que no puede ser vinculante. Quien lo hace vinculante es el Congreso. Pero como espacio de diálogo entre partidos políticos, en las diferentes instancias del gobierno, el Estado, incluyendo el Congreso, incluyendo el Poder Judicial, además del sector privado, de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil, todos están en el Acuerdo Nacional. Es el espacio natural que tenemos para hacer esta tarea, ¿no? Perfecto, así es, Tatiana. Yo creo que eso es una... Sí. No, lo que Muchísimas gracias por comunicarse esta tarde. Sí, muy brevemente. Sí, muy brevemente, que una vez que el Acuerdo Nacional tenga esas ideas centrales, de ahí tienen que pasarse al Congreso para convertirlas en normas vinculantes y al Ejecutivo para que las ponga en práctica, a las organizaciones de la sociedad civil, al sector privado y a la academia, para que dentro de sus ámbitos puedan cumplir aquello que se han comprometido a nivel más alto, que es el Acuerdo Nacional. Tatiana, muchas gracias por su... Y ese es el punto más importante, porque con tantas bancadas a veces se hace complicado eso, pero estaremos muy al pendiente. Todavía hay un año más, así que muchas gracias, congresista, por esta comunicación con RPP. Estuvo con nosotros el congresista Francisco Sagasti, vocero del Partido Morado. Momento de hacer una pequeña pausa. Quédense con nosotros que volvemos con más.